profe Aida Pacheco. Ella es nutricionista y dietista, como se los dije ahorita, de la Universidad de Antioquia, profesora del Instituto Universitario de Educación Física y pues digamos experta en estos temas de nutrición deportiva, que tanto pues nos agradan a nosotros los que estamos acá y bueno, pues hay otros también que han manifestado su interés. Profe, bien pueda, muchísimas gracias y pues gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, Hugo. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. Dame un segundito para que nos veamos. Confírmame si ves la pantalla, todos pueden observar. Bueno, ahí todavía no, profe, no está proyectando. Sí, Hugo, ya empezó a proyectar. Qué pena meterme por ahí. No me sale, pero listo. Hugo, sí, a mí también me aparece ahí la pantalla. Listo, bueno. Bien pueda, profe. Bueno, muchachos, muy buenas noches. Uy, extrañaba que me dijeran profe, la verdad. Hace mucho yo no veo a mis muchachos, pero qué gratitud volver a escuchar que a uno le digan profe. Bueno, muy buenas noches, chicos. Como les dijo el profe Hugo, pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de nutrición y nos vamos a enfocar pues en la parte deportiva, pues teniendo en cuenta que muchos de ustedes pertenecen pues como a estos semilleros, a la selección y pues son chicos en proceso pues como formativo. Ya les hablaron mucho de mí. Como saben, soy nutricionista dietista, soy magíster en nutrición deportiva, espera pues de mi grado, en 10 días me gradúo afortunadamente, soy antropometrista de la Sociedad Internacional, tengo nivel 1 de coaching nutricional y asesoro a deportistas de alto rendimiento y recreativos también. Entonces, vamos a partir hablando como de unos concepticos muy generales, pero pues antes como de avanzar, me gustaría que comentaran pues de pronto por allí, por el chat, si saben cuál es la diferencia entre alimento, alimentación, nutrición versus nutriente. Generalmente las personas suelen creer que la alimentación y la nutrición es lo mismo, o que un alimento y un nutriente, hablamos pues también de conceptos similares, pero son completamente distintos. El alimento es toda sustancia o mezclas de sustancias naturales, elaboradas o semi-elaboradas que aportan al organismo la energía necesaria para el desarrollo de todos nuestros procesos biológicos. Es decir, son todas esas sustancias que se utilizan desde la fabricación de un alimento, hablando de alimentos procesados, hasta todo ese procesamiento y tratamiento que le damos a los alimentos. Ahí incluimos los diferentes métodos de cocción, es decir, si lo vamos a fritar, si lo vamos a asar, si lo vamos a comer crudo, ¿sí? Muy distinto a lo que es la alimentación, porque la alimentación es un conjunto de acciones mediante las cuales le proporcionamos a nuestro organismo, ese alimento. La alimentación es un proceso voluntario, es un proceso consciente que inicia desde el momento en el que yo tengo el deseo de consumir determinado alimento. Es decir, desde el momento en el que yo digo, qué rico cenar hoy unas pastas con pollo y mucho queso. Desde ahí ya está empezando mi proceso de alimentación. Desde la forma consciente que yo tengo de ese alimento que yo quiero ingerir. ¿De qué va a depender pues esta alimentación? De las necesidades individuales de cada persona, de la disponibilidad de alimentos. Una cosa es lo que yo diga que yo me quiero comer y otra muy distinta es lo que yo me pueda comer en este momento, ¿cierto? De la cultura alimentaria, de la religión también influye mucho acá, de la situación socioeconómica, de aspectos psicológicos, también viene todo inmerso, una serie de conceptos allí que es publicidad y moda que últimamente están tomando mucha fuerza en la parte de nuestra alimentación y nutrición. Hablemos ahora entonces de un nutriente. Un nutriente son sustancias químicas que están contenidos en esos alimentos que hablamos anteriormente que se necesitan para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cuáles entonces son los nutrientes? Se catalogan en dos grandes grupos, en macronutrientes y micronutrientes, que lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes hacen parte de los macronutrientes? Carbohidratos,
proteínas y grasas. Y en los micronutrientes están contenidos las vitaminas y los minerales. Acá tenemos, no sé si alcanzan a ver mi cursor, acá tenemos un nutriente muy importante que es el agua. Coméntenme ahí también en el chat, ¿cuál creen ustedes a qué grupo pertenece el agua? ¿Por qué? Generalmente el agua nunca le han dado una categoría, pues nunca le habían dado una categoría. Y generalmente se piensa que un nutriente es algo que aporta calorías o aporta energía, y no. En los últimos años ese concepto ya está un poquito revaluado y cobra gran relevancia el agua, porque más de la mitad de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Entonces lo empezamos a incluir en una categoría que son los macronutrientes. Entonces, para culminar esta parte de conceptos generales, hablemos del proceso de la nutrición. El proceso de la nutrición es un proceso involuntario que inicia a partir de esa ingesta de ese alimento que lo hice a través del proceso voluntario que fue la alimentación, ¿cierto? Y esta comprende todos los procesos fisiológicos que tiene que hacer nuestro organismo internamente para poder realizar todas las diferentes actividades y rutas y procesos biológicos. Por ejemplo, la transformación, el poder metabolizar, por decir, si yo me comí un sándwich, el poder transformar ese pan en una cadena muy simple de carbohidrato para que pueda ser asimilada, pueda ser absorbida y pueda ser utilizada por nuestro organismo. ¿Qué aspectos comprenden pues como la nutrición? El cubrir nuestras necesidades energéticas, formar y mantener nuestras estructuras corporales, regular los procesos metabólicos y obviamente prevenir enfermedades relacionadas con la nutrición. Pero ¿cómo se distribuyen todos estos alimentos? Antiguamente nos habían mencionado, todavía sigue siendo muy válido, cada país tiene adaptado una forma en la cual distribuye sus alimentos. En Colombia durante mucho tiempo existió el tren de la alimentación, actualmente es un plato ya más adaptado pues como a parámetros internacionales, existe una pirámide, existe un arco iris, pero básicamente se resumen los alimentos en tres formas: los alimentos energéticos, los alimentos formadores y los alimentos reguladores. Los energéticos, como su nombre bien lo dice, su principal característica es el aporte de energía y son los que van a mantener esas necesidades energéticas de nuestro organismo. ¿Quiénes hacen parte de este grupo? Carbohidratos y grasas. En los alimentos formadores principalmente se encargan de construir, proteger y reparar todo tipo de estructuras. En este gran grupo hacen parte las proteínas. Y en los alimentos reguladores, por último, pero no menos importante, son como el policía de tránsito que uno tiene internamente, el cual se encarga de que todas esas reacciones, todos esos procesos, todos esos procesos sí que ocurren internamente en nuestro cuerpo se puedan llevar a cabo, y son las vitaminas y los minerales. Bueno, en la población normal, pues entre comillas normal, aquí estamos hablando de población que no hace ningún tipo de deporte. Harvard nos propone un plato para que la alimentación sea saludable. ¿Qué quiere decir saludable? Saludable comprende tres aspectos: variado, equilibrado y balanceado. Entonces, Harvard nos propone el plato que ven en la pantalla, donde medio plato esté contenido en micronutrientes, o sea, frutas y verduras, vitaminas y minerales. Un cuarto del plato esté distribuido para los carbohidratos y el otro cuarto del plato esté distribuido para las proteínas. ¿Qué nos menciona Harvard? Las frutas pueden estar internas en el plato si, por ejemplo, son ensaladas mixtas, ¿sí? Pero por lo general nos propone la fruta fuera del plato, ojo, no dentro de la sobremesa, porque siempre se nos aconseja que la sobremesa sea agua, sea té, no té de polvo para reconstituir, sino infusiones o aguas saborizadas naturales.
Y nos propone que los aceites y los aderezos también estén por fuera del plato, es decir, que en el momento en que yo los vaya a consumir sean añadidos a la preparación. Ojo, hay una forma en que el aceite o la grasa puede estar incluido dentro del plato, y es en el ejemplo que vemos del lado derecho, es la ensalada que posee el aguacate. Ahí tenemos nuestro aporte de grasa interno dentro de la ensalada. Ahora enfoquémonos un poco en el tema del deporte. ¿Cómo sería un plato para un deportista? En el deporte es un poquito más diverso y mucho más variado pues el manejo que podemos tener. Y el plato se va a ver muy distinto dependiendo de el periodo de entrenamiento, de la etapa de competición y dependiendo del objetivo que yo quiera lograr con ese deportista. Entonces, si yo tengo un deportista que está en una etapa, una etapa temprana de su entrenamiento, está entrenando a bajas cargas, el plato será como el que vemos en la parte inferior, donde la mitad del plato, frutas y verduras, tenemos menos de un cuarto del plato para la parte de carbohidratos y la parte de proteínas en el otro cuarto. Este plato se puede modificar un poco cuando yo quiero o cuando yo trabajo con deportistas en los cuales quiero mantener su peso corporal. Ahí voy a aumentar un poquito más el consumo de proteína. Vean la línea punteada, se aumenta un poquito más el aporte proteico. Y las recomendaciones adicionales de consumo de líquidos y aceites sigue siendo igual a la de la propuesta por Harvard, la cual nos indica aceites, grasas, aderezos por fuera del plato, y nos hace una recomendación muy específica del número, de la cantidad de la cual puedo utilizar de este tipo pues de grasa. Dice de 1 a 3 cucharaditas. También nos habla de que la sal, todo lo que son sal, condimentos, como especias, también deben estar por fuera del plato y pueden ser añadidas como pizcas, pues al gusto. Cuando yo tengo un entrenamiento moderado, cuando yo estoy trabajando con deportistas que ya incrementan las cargas, voy a tener un aumento en el aporte de carbohidratos. Vean que ya pasa de ser un cuarto a una porción mucho mayor, y se nos incluye la fruta fuera del plato como una unidad. Entonces allí el aporte de carbohidrato va cobrando mucha más importancia. Mantenemos el mismo cuarto de aporte de proteínas, y el aporte de vegetales es un poco menos de la mitad. En cuanto al aporte de grasas, ya pasamos a una cucharada. No, ya no estamos hablando de 1 a 3 cucharaditas, sino que estamos hablando de una cucharada para el aporte de todo este tipo de aceites añadidos, y las otras recomendaciones de agua y especias se mantienen igual. Para los deportistas que entrenan con altas cargas, incluso cuando estamos en competencia, se maneja un modelo muy similar al color rojo, donde cambia completamente la distribución. En cuanto a los macro y micronutrientes, acá encontramos que la mitad del plato tiene una carga en aporte de carbohidratos adicional a la fruta por fuera como unidad entera, y estamos hablando de que un cuarto se mantiene para las proteínas y un cuarto para vegetales. Y en cuanto a las grasas adicionadas, estamos hablando de 2 a 3 cucharadas. Vean que el aporte energético y la distribución de macro y micronutrientes cambia completamente. Entonces, cuando estamos hablando de deporte, siempre en nutrición, muchachos, no hay una verdad absoluta y no hay un parámetro que diga, es que ese deportista debe comer tanta cantidad de carbohidrato, tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de grasa. No, todo se basa en la individualización. Estos son modelos, pero cada uno de estos modelos se ajusta específicamente al deportista. ¿Qué factores condicionan la alimentación? Tenemos el sexo, ¿sí? La edad,
la actividad física y el deporte. Acá estamos hablando de factores condicionantes para población general. También tenemos que tener en cuenta el estado de salud y, ojo, muy importante, la composición corporal. No es lo mismo la alimentación de una persona con un porcentaje de tejido adiposo elevado a una persona con un porcentaje de masa corporal, de masa muscular un poco alta. Entonces, hay que jugar con eso. Y en el deporte va a depender mucho esa composición corporal, el metabolismo basal, la modalidad de la competencia y lo que hablábamos ahorita con respecto a los platos, el nivel y la etapa de entrenamiento. Vean cómo se va modificando las necesidades de estos macro y micronutrientes, y también hay que tener muy en cuenta, por eso se hace un trabajo interdisciplinario, es pues siempre tengo que trabajar con mi partner, el entrenador, para saber cuál es el costo energético de ese entrenamiento, de acuerdo a la duración, de acuerdo a la intensidad y de acuerdo a la frecuencia de ese entrenamiento, para yo garantizar que ese deportista va a tener la energía necesaria y suficiente, no solo para llevar sus procesos propios, ¿sí? Porque estamos hablando que una persona, pues nosotros como individuo tenemos unos requerimientos básicos porque tenemos que cubrir unas demandas energéticas, pero el deporte son unas demandas adicionales. Entonces, por eso siempre tiene que haber una muy buena comunicación para poder lograr eso, porque si no se alimenta el deportista como debe hacerlo, puede pasar que esté por debajo y no dé la talla, ¿sí? Y esa falta y ese déficit me lleva a un costo para no solo al estado de salud, sino a nivel de lesiones, o si está por encima, entonces no va a estar a punto para esa competencia. Entremos ahora un poco, entonces, a hablar un poco del tema de macronutrientes. Entonces, como lo hemos venido haciendo hasta este punto, vamos a hablar primero de recomendaciones para población normal o población general, y nos vamos a enfocar posteriormente en el tema pues del deporte. Entonces, iniciamos con los energéticos, específicamente con los carbohidratos. Los carbohidratos, muchachos, aportan más de la mitad de la energía requerida por nuestro organismo. Es la principal fuente de energía que tiene nuestro cuerpo pues, en materia pues, de alimentación. Nos proporcionan energía a corto y largo plazo dependiendo del tipo de carbohidrato. Y en cuanto a energía, nos aportan 4 calorías por kilogramo. En cuanto a funciones, los carbohidratos hacen parte de la estructura fundamental de nuestras células, y hay órganos que son glucodependientes, como toda la parte de nuestro sistema nervioso y la parte de nuestras células sanguíneas. En cuanto al tema de reserva y almacenamiento, los carbohidratos se convierten en una unidad muy importante que se llama el glucógeno, y el glucógeno es almacenado a nivel hepático y a nivel muscular, que es allí donde cuando hacemos actividad física es donde sacamos toda la energía para poder llevar a cabo esa actividad deportiva. Y la otra forma de reserva, cuando se sobrepasa pues como este almacenamiento, es en la transformación en grasa y acumulación pues como tejido adiposo. ¿Cómo se distribuyen los carbohidratos? Entonces hay 2 tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos o compuestos. Los carbohidratos simples son los que me dan energía a corto plazo, o sea, me dan energía ya. Y de estos, en la distribución normal de la dieta de una persona, deben ser máximo el 10% de su requerimiento pues, total del día. Y los carbohidratos complejos son aquellos que me van a dar una energía más prolongada, y esos deben cubrir del 50 al 65% de esta ecuación de distribución de macronutrientes durante el día. En la diapositiva pueden ver algunos ejemplos de dónde provienen estas fuentes. Hay un carbohidrato muy importante que es de amores y odios para muchos, y es la fibra. Hablemos un poquito de la fibra. La fibra es un carbohidrato que no es digerible, o sea que se cuenta y no se cuenta dentro de la alimentación. ¿Por qué se cuenta? Porque ella cobra una importancia muy importante para todos esos procesos gastrointestinales que nosotros debemos tener. Y el aporte de fibra debe ser aproximadamente 25 gramos al día según la resolución, o
La forma más fácil, porque muchas veces es complejo contar 25 gramos de fibra, la forma pues como más práctica a la hora pues de hablar en la parte nutricional es 14 gramos por cada 1000 calorías. Así es un poco más fácil poder cubrir este requerimiento y que las personas sean un poco más conscientes de hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la fibra en el deporte? Es de mucho manejo saberlo en qué momento consumirlo. Generalmente, las personas o los deportistas suelen confundir, sobre todo los recreativos, los momentos de consumo de la fibra. Entonces, tienden a tener mucha molestia gastrointestinal durante las competencias, durante las carreras, y empiezan a cogerle el odio a la fibra. Entonces, es muy importante saberla incorporar si somos recreativos o si somos de alto rendimiento, porque, como les digo, esta cobra una importancia muy relevante para todos los procesos gastrointestinales. Hablemos entonces del deporte y los carbohidratos. Van a depender de la duración de la actividad física y de la intensidad pues, del deporte. Entonces tenemos unas recomendaciones según Asker Jokendrop y Louis Borg, que nos mencionan que de 30 a 75 minutos la cantidad de carbohidratos va a ser muy mínima. Puede ser, aquí el requerimiento se da más que todo con carbohidratos simples, y se emplea una técnica que en los últimos años ha cobrado gran importancia, y son los enjuagues bucales con carbohidratos. Se recomiendan carbohidratos de transportadores múltiples, es decir, combinaciones que sean combinación de 2 carbohidratos simples. La mejor combinación hasta este momento de mayor tolerancia a nivel gastrointestinal es la combinación glucosa-fructosa. Porque se recomiendan siempre, y si ven en la lámina, que sean de transportadores múltiples. Si yo utilizo una sola fuente de carbohidrato, es decir, si yo solo consumo glucosa, los carbohidratos se absorben en el intestino delgado en diferentes porciones, entonces en diferentes segmentos. Entonces, si yo utilizo un solo tipo de carbohidrato, es decir, si yo utilizo solo glucosa, voy a utilizar un solo fragmento. Y dependiendo la cantidad del tiempo de la actividad física, ese fragmento o esa vía se me va a saturar. Mientras que si yo utilizo carbohidratos de transportadores múltiples, lo que estoy haciendo es utilizar 2 segmentos. Háganse de cuenta, tener una vía principal y una vía alterna. Si yo tengo una sola vía, en algún momento voy a generar taco, mientras si yo tengo una vía alterna, puede fluir el tránsito por las 2 vías y no me va a causar alteraciones del tráfico. Más o menos así funciona pues el tema de transportadores múltiples. Entonces, cuando ya la actividad física va de 1 a 2 horas, se recomienda 30 gramos de aporte de carbohidrato por hora de actividad física, de transportadores múltiples o de carbohidratos simples. ¿Cómo va a ser ese protocolo? De acuerdo a la competencia, de acuerdo a la tolerancia, o sea, ahí es ensayar. Por eso los entrenamientos es la mejor ventana que uno tiene, la mejor oportunidad para poder ensayar todas estas estrategias para poder llegar a punto a la hora pues de la competencia. De 2 a 3 horas se recomienda un aporte de 60 gramos de carbohidrato por hora. También se puede de transportadores múltiples o puede ser de carbohidrato simple. ¿De qué va a depender la utilización del uno del otro? De la tolerancia del deportista. Hay deportistas que se ha visto que a las 2 horas no hay saturación del canal, pues de la vía de absorción, entonces el deportista es capaz de poder tolerar una sola fuente de carbohidrato. O hay unos que han mostrado que desde los 45 minutos a la hora ya hay una saturación del canal y hay que consumir mezclas pues, de carbohidratos. ¿Qué nos menciona el protocolo pues, de estos 2 grandes autores?
deportes, competencias que tengan una duración mayor de 2 horas y media, el aporte de carbohidrato va a ser de 90 gramos y solo se puede, o sea, lo ideal es solo utilizar carbohidratos de transportadores múltiples. Y se inicia este aporte desde la hora 0. Por eso es importante esta comunicación con el entrenador, con el deportista, para poder hacer una buena planificación. ¿Cómo se distribuye pues todo esto que les mencioné anteriormente? Ya habíamos hablado del durante, aquí va de 30 a 60, acá les puse un asterisco porque ya se ha hablado que son incluso hasta el aporte de 90 gramos por hora. ¿De qué va a depender? Como les digo, de la tasa de oxidación de los carbohidratos. Previo a la competencia se recomienda de unos 200 a 300 gramos de carbohidrato, siempre en una combinación de carbohidrato con proteína. Acá lo ideal es utilizar carbohidratos complejos, es lo ideal para que a la hora de la competencia se tengan no solamente las reservas completas, sino que no cause ninguna molestia gastrointestinal. Dependiendo también del tiempo, muchos deportistas mencionan, Nutri, pero es que yo no tengo de 3 a 4 horas porque la competencia es muy temprana, entonces antes se modifica y empezamos a jugar con los carbohidratos simples y a jugar con la cantidad acorde a tolerancia. Y posterior a la actividad física, posterior a la competencia, es ideal en esos primeros 30 minutos poder empezar ese proceso de recuperación. ¿Cuánto es lo que se debe recuperar? También depende. Las estrategias nos mencionan que sea de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso del deportista. Y lo ideal es hacerlo paulatinamente. O sea, el escenario perfecto es empezar a los primeros 30 minutos, pero ¿qué sucede? Muchos deportistas cuando terminan de competir se les cierra por completo el apetito, otros sí son capaces de devorarse todo lo que uno les ponga, entonces eso va a depender pues como mucho del deportista. Entonces lo ideal es empezar y hacerlo paulatinamente hasta completar entre 4 a 6 horas pues posterior a haber terminado la competencia. ¿Qué pasa cuando hay un consumo inadecuado de carbohidratos a nivel deportivo? Hay fatiga prematura, se empieza a utilizar la proteína como fuente de energía, la recuperación post ejercicio es muy ineficiente, llega un punto en el que el deportista se siente sobreentrenado porque como no se alcanza a recuperar, entonces esa acumulación de fatiga, de cansancio, entonces empieza a mostrar estos síntomas de sobreentrenamiento, hay un mayor riesgo de lesiones a nivel muscular y como se utiliza la proteína como fuente de energía, entonces hay un aumento pues de estos residuos proteicos que es eliminar la proteína a través de la orina. Hablemos ahora de las grasas. Las grasas es la fuente de energía más concentrada. Vean que en comparación a los carbohidratos nos aportan 9 kilocalorías por kilogramo de peso. Estas nos aportan en poca cantidad un gran aporte de energía que es fundamental. Las grasas las han satanizado mucho y ahora los bandos están divididos, los que son antigrasas y los que son prograsas, porque promueven pues este tipo de dietas cetogénicas y altas en grasa. Entonces, ni tampoco ni tan, ni muy, ni tan, básicamente. Debe haber un consumo moderado de las mismas, son fundamentales, no hay que suprimirlas porque ellas tienen propiedades antiinflamatorias, son las que hacen el transporte de las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la D, la E y la K. O sea, si no hay un consumo de grasas en nuestra dieta, no se pueden pegar estas vitaminas, y si no hay estas vitaminas en nuestro organismo, empiezan a haber deficiencias. Recuerden que los micronutrientes son esos policías de tránsito que regulan internamente. Entonces, al haber falta pues de estos policías, entonces empiezan a alterar todos esos procesos internos y todas estas rutas que se deben llevar a cabo. Y
También las grasas poseen ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no son capaces de sintetizar, entonces es muy importante poder consumirlas dentro de nuestra dieta para poder tener un aporte de estos ácidos grasos esenciales. ¿Cómo es la distribución de las grasas al hablar en una población normal? ¿Sí? En una población que no hace deporte. Debe ser del 20 al 35% de esas recomendaciones diarias de macronutrientes, teniendo que las grasas se dividen en tres grandes grupos, en las grasas saturadas, poliinsaturadas y monoinsaturadas. Las grasas saturadas deben ser deben ser menor al 7%, las grasas poliinsaturadas deben estar del 7 al 10% y las monoinsaturadas del 13 al 18%. Podemos mencionar las poli y las mono se pueden fusionar y podemos estar hablando de una adecuación de aproximadamente entre el 15 al 18% máximo, pero siempre las saturadas, con las saturadas es con las que no se puede jugar. Las saturadas siempre deben estar por debajo del 7%. Esta misma distribución del tipo de grasa va a aplicar para un deportista, pero lo que no aplica en la población, en los deportistas de alto rendimiento, es la distribución de la adecuación de macronutrientes. ¿Qué nos dice los diferentes estamentos pues, del deporte? Por ejemplo, Louise Burke, que es como la madre de la nutrición deportiva, nos dice que el consumo mínimo de grasa en un deportista de alto rendimiento debe ser de 20 a 40 gramos al día, lo que equivale a 1 o 2 cucharadas de algún tipo de aceite. Entonces, si utilizamos esta recomendación de 20 a 40 gramos, la distribución en cuanto a los tipos de grasa debe ser como las que les mostré en la imagen anterior, que eso no sobrepasa el 7% de grasas saturadas y poder tener una adecuación del 15 al 18% entre mono y poli. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice que deben estar del 20 al 35% de esa adecuación de macronutrientes, nunca por debajo del 20%. Vean que es una recomendación prácticamente la misma. Entonces, se hace la distribución de los diferentes tipos de grasa de manera igual. Y esta es la que más se utiliza, que es la de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, y que nos menciona que en entrenamientos, que un deportista que entrene más de 40 horas semanales, el aporte de grasa ya no va a ser ni por cucharadas, ni por gramos día, sino que vamos a hablar específicamente en función del peso del deportista y vamos a dar un aporte entre 0.5 a 1 gramo por kilogramo día. Esta es una recomendación mucho más personalizada, que es lo que se busca siempre, muchachos, en la nutrición deportiva. Lo único que hay es la individualización y la planificación. O sea, esas son como las dos palabras claves. Entonces, pues uno puede jugar con las tres. O sea, no estoy diciendo que las otras dos no sean válidas porque también son utilizadas. Entonces, todo va a depender es de ese deportista, o sea, de esa persona. Cada persona es un mundo completamente diferente. Entonces, yo tengo que mirar qué estrategia voy a utilizar con ese deportista específicamente. ¿Cuándo se utilizan las grasas? Son la energía fundamental cuando yo trabajo a baja intensidad o a baja carga. Muchas personas, sobre todo los recreativos, creen que entre más entrenen, entre más estallen, más van a utilizar la grasa como fuente de energía, y no. Es en esos periodos bajos, cuando la carga está baja, donde yo promuevo esa oxidación de la grasa. ¿Qué pasa cuando tenemos un consumo inadecuado de grasa? Empieza a haber mucha irritabilidad, no hay saciedad, entonces empiezan a presentarse episodios de ansiedad y nos salimos por completo pues del aporte de energía, porque empezamos a picar, empezamos a tener pues como excesos en cuanto al consumo. Empiezan a haber problemas de tipo hormonal, tanto para hombres como para mujeres. Empieza a haber afectaciones a nivel corporal, como resequedad en el pelo, las uñas resquebrajadas, la piel reseca, por todo eso que les digo, que no hay un adecuado
utilización de las vitaminas liposolubles, que son todas estas que nos van a contribuir para la visión, para la piel, para el estado de salud en general. Hay una disminución de la presión arterial, entonces de aquí se desencadena toda una serie de problemas a nivel cardiovascular y se empieza a evidenciar muchos episodios de estreñimiento. Para culminar este gran grupo vamos a hablar de las proteínas. En cuanto a las proteínas, estas forman parte de la estructura básica de nuestros órganos y nuestros tejidos, al igual que los carbohidratos nos aportan 4 calorías por kilogramo de peso, por eso es muy fácil que cuando no tenemos un adecuado consumo de carbohidratos, empecemos a utilizar las proteínas como fuente de energía. Nuestro cuerpo, muchachos, es una gran máquina diseñada, es una perfección, pero es un poquito perezosa. O sea, ella no va a hacer un trabajo doble, sí, el doble y un poquito más, en utilizar grasa cuando no hay carbohidratos, sabiendo que tiene una que es equiparable, que son las proteínas. Entonces, de allí se explica un poquito más lo que les dije anteriormente de la utilización de proteínas como fuente de energía. Las proteínas participan en todos los procesos biológicos de nuestro organismo, como la síntesis, el mantenimiento de los tejidos, también en todas las funciones metabólicas, como las enzimas, la creación de las hormonas, todos los anticuerpos, o sea, todo lo que hace parte de nuestro sistema inmunológico, y es muy importante pues su consumo. Dentro de la dieta básica de cada persona, las proteínas se dividen en 2 grupos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Se dividen en proteínas de alto valor biológico y bajo valor biológico. Las de alto valor biológico son las de origen animal, y en la dieta de una persona, estas deben cubrir el 60%, a excepción de cuando tenemos personas con dietas especiales como las basadas en plantas. A nivel del deporte, el ejercicio incrementa la captación de aminoácidos, por lo cual el requerimiento de actividad de proteína, dependiendo pues del deporte, se puede ver incrementado. También incrementa la liberación de aminoácidos ramificados. ¿Qué quiere decir eso? Una proteína la compone una cadena de 9 aminoácidos esenciales. Entonces, cuando yo, dependiendo del tipo de proteína que yo consuma, voy a proveer o la línea completa de los 9 aminoácidos o voy a proveer una línea con ciertos aminoácidos faltantes. Entonces, es importante, dependiendo de la modalidad deportiva, incluso cuando estamos trabajando con deporte recreativo, poder tener un adecuado aporte de aminoácidos ramificados, ya que estos contribuyen con el 5% del metabolismo oxidativo del músculo durante el ejercicio. Entonces, es importante hacer una adecuada repleción de estos becas, también son conocidos como becas. Los pueden ver que muchos deportistas suplementan con becas para poder prevenir este catabolismo a nivel muscular. Cuando nosotros hacemos o cuando nos encontramos con deportistas que hacen actividades de corta duración, la contribución de las proteínas es mínima, o sea, el desgaste de proteína va a ser muy poco, perdón. Entonces, es importante tener en cuenta esa modalidad, la intensidad, la frecuencia, la duración, para asimismo saber cuánta cantidad de proteína dar. Y en ejercicios prolongados se puede tener una utilización entre el 3 al 5% por sesión deportiva. Entonces, por eso recobra la importancia la personalización y la individualización. Como les había mencionado, las proteínas se dividen en 2 grandes grupos, las de alto valor biológico y las de bajo valor biológico. Durante mucho tiempo, el gold standard en absorción, o sea, el 100% en la absorción a nivel de proteínas, ha sido el huevo. Es la fuente natural de mayor absorción en cuanto a proteína. Últimamente se ha visto que el suero de la leche, que es un derivado de la leche a la hora pues, de crear productos lácteos, se ha visto que este suero de la leche tiene un valor biológico entre el 104 al 120, dependiendo del nivel de pureza pues, de este suero de la leche, también conocido como whey.
Entonces es una muy buena opción, no solamente en personas recreativas, en personas normales, personas que no hagan actividad física, en deportistas de alto rendimiento. ¿De qué va a depender? De muchos factores, del tiempo, de la practicidad, de la necesidad, y de cómo se pueda jugar entonces con el aporte de proteína. Acá les muestro diferentes ejemplos y en cuanto pues a su absorción, cuando tenemos proteínas de origen vegetal, es muy importante siempre mezclarlas con un cereal, ya que estas siempre tienen unos aminoácidos limitantes, lo que les digo. Las proteínas de fuente animal contienen los 9 aminoácidos que se necesitan para formar la proteína. Las leguminosas son, generalmente tienen 7 u 8, dependiendo, algunas tienen aminoácidos limitantes como la metionina y la cistina. Algunos tienen el uno o el otro, algunos tienen los dos, dependiendo pues la fuente. Y por eso se combinan con un cereal, porque esta tiene los dos, pero los cereales son limitantes en la lisina. Entonces, por eso el cereal se considera más un carbohidrato que un aporte pues de proteína, porque tiene un aminoácido limitante. Discúlpenme, problemas técnicos. Bueno, hablemos del requerimiento de proteínas en el deporte. Partimos que los requerimientos de las personas normales que no hacen actividad física, como les dije, el 60% deberían ser proteínas de alto valor biológico, pero si hablamos del requerimiento como tal, el aporte puede ir de 0.75, 0.84, dice la resolución colombiana. Actualmente se ha visto, algunos estudios han mencionado que para población sedentaria se puede utilizar hasta 1, lo máximo que se puede utilizar en aporte de proteína día, 1 gramo por kilogramo día. Cuando estamos haciendo ejercicios de fuerza o tenemos deportistas o personas físicamente activas en etapa de mantenimiento, los requerimientos o aportes de proteína por día pueden variar entre 1.2 a 1.6. Cuando estamos hablando de ejercicios de fuerza, y buscamos un aumento, una hipertrofia, esos requerimientos van a ir de 1.8 a 2 gramos por kilogramo día. Cuando estamos hablando de deportes de resistencia y deportes de conjunto, los requerimientos van a ir de 1.2 a 1.7. Cuando estamos hablando de actividades intermitentes de alta intensidad, los requerimientos van a estar entre 1.4 a 1.7, y cuando estamos hablando de recuperación post ejercicio, lo ideal es darle al deportista en esos 30 minutos un aporte de 0.2 a 0.4 gramos por kilogramo de peso. Con los chicos que están en etapa de crecimiento y desarrollo, que bien sea que ya sean de alto rendimiento o que estén en deporte formativo, el aporte de proteínas siempre va a ser, sin importar por la modalidad del deporte, van a ser 2 gramos por kilogramo día. También se ha estudiado últimamente el aporte de dietas hiperproteicas, y se ha visto que dependiendo de la modalidad deportiva, sobre todo en deportes de actividades intermitentes de alta intensidad, en deportes de fuerza y algunos de conjunto, se ha visto un aporte hasta máximo tolerable de 3 gramos por kilogramo peso. Pero estos son en ocasiones en ocasiones muy específicas y no por periodos pues como muy largos. Hablemos ahora de los micronutrientes. Ya les había hablado un poquito pues de las vitaminas liposolubles. En cuanto a los micronutrientes, los dividimos en vitaminas y minerales. Y las vitaminas se dividen en 2 grupos, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles, y están los minerales. ¿Qué son las vitaminas hidrosolubles? Son altamente solubles en agua, por lo que es muy fácil que se pierdan en todos estos procesos de cocción. Por eso, un gran ejemplo de esta es la vitamina C. Es importante tener un adecuado consumo de esta,
hace a través de alimentos y verduras crudas. Dentro de las vitaminas hidrosolubles encontramos todas las vitaminas del complejo B, la B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12. Importantísimas en el deporte para toda la regeneración de tejidos, pero su principal función, tienen demasiadas funciones, pero podría englobarlas, como lo ven en la diapositiva, es en el metabolismo energético, en el metabolismo de los carbohidratos, metabolismo de los lípidos. Entonces las vitaminas del complejo B son demasiado importantes para poder llevar a cabo toda esa parte de metabolismo energético. O sea, ya yo me comí ese alimento que a través de mi nutrición lo transformé, pero a la hora de hacer todo el proceso de metabolización voy a necesitar las vitaminas del complejo B para poder utilizarlas adecuadamente. ¿Dónde las encontramos? En todos los alimentos de origen vegetal. Todas las carnes rojas, blancas, vísceras, en mariscos, lácteos, derivados, y de fuentes vegetales hay muy poca cantidad, pero hay alguito en las leguminosas y los cereales integrales. La vitamina C, que también hace parte de las vitaminas hidrosolubles, su principal función es ser pues un agente antioxidante, aumenta la absorción de hierro, también está relacionada con el metabolismo de los lípidos y mejora la respuesta inflamatoria. A nivel del deporte es muy importante el consumo de vitamina C. ¿Por qué? Porque el deporte es un agente estresante para el cuerpo y hace que se produzcan muchos radicales libres. Al hacer esa producción de radicales libres, se debe fomentar el consumo de antioxidante, y un gran vitamina que tiene pues esta acción antioxidante es la vitamina C. Como les dije, sus principales fuentes están en los cítricos, en los vegetales crudos. Por eso es muy importante no someter a menos pues vegetales que sean estrictamente necesarios su cocción, como las habichuelas, las arvejas, y manejar una cocción, una buena cocción. Me hago entender. Muchas veces ponemos la olla, echamos los vegetales y los ponemos ahí hasta que se ablanden, y no. Los vegetales también tienen unos métodos de cocción que es importante respetarlos para mantener en mayor cantidad su aporte de vitaminas y minerales. En cuanto a los minerales, encontramos lo que es el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio. Todos estos son muy importantes. Estos tres primeros, importantes para todo el equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo. También para todo lo que tiene que ver con la función nerviosa, la absorción de la glucosa, lo que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces vean que todo se entrelaza lo uno con lo otro. El magnesio es muy importante para la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces también se debe fomentar mucho su consumo. En la lámina, pues en la diapositiva pueden ver algunas fuentes de estos alimentos. También encontramos el yodo y el zinc. El yodo muy satanizado, debido a que en el mundo fitness la sal le hemos puesto la etiqueta no, la hemos satanizado por completo, y desafortunadamente acá en nuestro país la única, bueno, casi única fuente de yodo viene siendo la sal de mesa, porque se encuentran en algunos pescados y mariscos, pero es muy poca la cantidad, y depende mucho de si el pescado es cultivado, si es de río. Entonces es muy complejo asegurar un aporte de yodo por medio pues de estas fuentes. Entonces la principal fuente que tenemos en nuestro país es la sal de mesa, y está muy satanizada. Entonces es importante pues tener un adecuado consumo de sal para poder tener un adecuado aporte de yodo, ya que el yodo interviene en la termorregulación, en el crecimiento y desarrollo, en la producción de células rojas, en todo lo que tiene que ver con la función muscular, en todo lo que tiene que ver con la neurotransmisión, toda la parte cerebrovascular. Y el zinc también es importante para el crecimiento y desarrollo, importante para el apetito, sobre todo pues en estos chicos de deporte formativo, y nos ayuda mucho en los procesos de recuperación, porque hacen todo el proceso de reparación y cicatrización. Entonces es importante pues como este aporte.
Entonces, chicos, eso era como a grosso modo, pues un gran brochazo, hablando pues del tema de nutrición, nutrición en deporte, por ahí pues en algunos aspectos muy específicos y en cuanto a micronutrientes, cuáles son importantes y cómo vemos pues como su funcionalidad en cuanto al tema deportivo. Entonces procedemos ahora a la parte de preguntas. Cuéntame, Hugo, qué hay por ahí en el chat mientras yo dejo de compartir la pantalla. Y nada, soy todo oídos para aclarar sus dudas, muchachos. Listo, profe, muchas gracias. Entonces voy a compartir unas preguntas que nos han hecho por el chat, profe. Y Creo que ya dejé de compartir, qué pena, sí. sí, sí, ya. Ok, sí, ya. Exacto. Entonces, una de las preguntas que realizan en el chat los muchachos es, ¿qué recomendaría sobre la alimentación durante una competencia de 3 días seguidos en el que se compite en varios turnos, 2 o 3 veces al día, y en el que la diferencia entre partidos es corta? Hay un partido 9-11, otro 1-3 y otro 5-7. Bueno, entonces vamos a contestar esa pregunta como por pasitos. ¿Qué deporte es? Cuenta. No especifican, pero por la persona que lo hace es el último. Es Ultimate, listo. Entonces, aquí principalmente hay que asegurar, antes de empezar la competencia, un buen aporte de carbohidratos. Entonces, desde la noche anterior, incluso 3 días antes, se recomienda hacer una carga de carbohidratos. Yo recomendaría, sí, 3 días antes de empezar a hacer una carga de carbohidratos, 3, 4 horas antes, dependiendo pues del horario de la competencia, tener un abundante aporte de carbohidratos de 200 a 300 gramos, preferiblemente de carbohidratos complejos. Inicia la primera competencia, termina y empiezo a recuperar. La recuperación se puede hacer con un mix de carbohidratos, entre carbohidratos de absorción rápida y absorción media. ¿Por qué no utilizar carbohidratos de absorción lenta? Porque tengo entendido que la siguiente competencia es en menos de 3 horas. ¿Te entendí? No te escucho, tenés el micrófono apagado. Sí, son 3 competencias en el día, y Ajá. digamos, hay un lapso de descanso de 2 horas entre competencias. Eso, 2 horas entre competencia, entonces lo ideal. Recupero inmediatamente con carbohidratos de absorción rápida y absorción media. ¿Cuáles son los carbohidratos de absorción media? La pasta. La pasta es un excelente recuperador post ejercicio. Entonces, puede ser la bebida hidratante y una porción pequeña de pasta en esa primera competencia, o dependiendo de qué tanto fue el desgaste del deportista, puede ser también solo aporte de carbohidrato simple, y como ya va a haber más fatiga la segunda competencia, damos la pasta en la recuperación del segundo. Mantener una adecuada hidratación. Idealmente, si tolera la bebida hidratante, con bebida hidratante, porque esta no me va a aportar solo electrolitos, sino también que me va a aportar carbohidratos. Entonces voy a hacer doble función, voy a rehidratar y voy a repletar esas reservas de glucógeno, y finalizada la última competencia, hago una recuperación así, casi que instantánea. Si me tolera, inmediatamente termina la competencia el alimento de una. Si no, a medida que me vaya tolerando, haciendo de nuevo la carga. Aquí es ideal alimentos como la papa, la arepa, el pan también es muy tolerado posterior a la competencia. Entonces puede ser un sándwich con pechuga de pollo, no utilizar pues embutidos, sino utilizar una proteína como tal. Puede ser una carnita desmechada en muy poquita cantidad, que sea más la proporción de carbohidratos. La relación siempre debe ser 3 porciones de carbohidrato por una de proteína a la hora de recuperar. Pues eso creería yo a grosso modo que contesta la pregunta. Listo, profe. Segunda pregunta entonces. ¿Es posible lograr un buen rendimiento deportivo a nivel aficionado o profesional a partir de una dieta vegetariana? Yo pienso, antes, profe, de que la responda, que igual leyendo esta pregunta, esto ya es como otra charla, yo creo, ¿cierto?
Pero bueno, esa es la pregunta básicamente. Sí, sí es otra charla y sí se puede. De hecho, hay deportistas olímpicos que son con dieta vegetariana, incluso dieta vegana. Aquí lo que es importante, de nuevo, como les dije a lo largo de la charla, es la individualización, conocer esos requerimientos específicos, no solamente para el diario vivir, sino específicamente en el deporte. Y obviamente eso va acompañado de una suplementación deportiva dirigida pues, por un profesional que cubra todo eso que esta persona necesita, obviamente desde una fuente vegetal, para lograr su máximo rendimiento en competencia. Ok. Otra pregunta aquí del chat dice, ¿es mejor realizar actividad física en la mañana o en la tarde? ¿Y qué alimentos se podrían consumir antes del entrenamiento? Aclaro, esto es para un deportista aficionado, no competitivo. Ok, bueno. Es una pregunta que tiene múltiples respuestas. O sea, yo te puedo decir, la mejor hora es la mañana, como también te puedo decir, la mejor hora es por la noche. Eso va a depender de la tolerancia del cuerpo. O sea, hay personas que les es más tolerable el entrenar de noche, hay personas que es más fácil entrenar de día. Lo que se ha visto desde la evidencia científica, o sea, ¿qué dice la evidencia científica? Es que la mejor hora de entrenamiento es por la mañana, para no alterar el ritmo circadiano de nuestro cuerpo. El ritmo circadiano es nuestro reloj biológico, ¿cierto? Entonces, por la tarde, por la noche, ya, o sea, ya todo va mermando, en la noche somos más propensos a ir más lento, entonces lo que hace la actividad física es, ¡pum!, ensayarnos. Hay personas que les pasa todo lo contrario, personas que quedan tan cansadas que duermen perfecto, caen como una piedra. Entonces, eso va a depender mucho de la persona. ¿Qué consumir antes? Va también a depender mucho de cuánto tiempo tengo antes. Por ejemplo, si yo entreno a las 10 de la mañana, voy a hacer mis actividades, pues, sí, no sé, ahora que estamos encerrados, mi circuito no sé, de bandas, de montarme en la cicla, de, no sé, 2 horas antes, entonces yo te recomendaría consumir un carbohidrato complejo, ¿sí? Un carbohidrato de absorción lenta, para que a la hora de empezar pues como tu entrenamiento tengas pues toda la energía disponible para poderlo hacer y no utilizar otras fuentes energéticas. Si el tiempo es más corto, entonces ya empiezo a jugar con la absorción de los carbohidratos. Entonces tú me vas a decir, ah, no, pero es que yo no tengo 2 horas. Yo me levanto a las 5:30 y a las 6 de la mañana ya pues tengo instaurada mi rutina de hacer actividad física. Entonces allí vas a consumir carbohidratos de absorción rápida. Entonces, por ejemplo, un jugo de naranja, una fruta, ¿sí? Que me van a dar saciedad y me van a repletar esas reservas de glucógeno de manera rápida y voy a tener una energía inmediata para poder realizar esa actividad deportiva. Gracias, profe. Otra pregunta de aquí del chat. Dice, ¿cuáles vegetales se deberían de consumir cocinados? Bueno, de hecho, prácticamente serían la habichuela, las arvejas, el brócoli. Bueno, el tiempo de cocción es aproximadamente unos 5 a 8 minutos. El brócoli, el coliflor, se les hace es un escaldado. Estos no se someten como tanto a cocción. El escaldado consiste en poner a hervir el agua. Cuando el agua ya esté hirviendo, cuando ya esté burbujeante, se meten los arbolitos, los tallitos de coliflor y de brócoli por 3 minutos, se sacan y se meten en agua con hielo para frenar su cocción. ¿Cuál otro? Las berenjenas también se deben someter a cocción. Lo ideal con las berenjenas pueden ser al horno, pero si son cocidas,
preferiblemente que el agua ya esté hirviendo, cuando ya esté burbujeante. El error más común con el tema de cocción es que se someten o se introducen en el agua desde que el agua está fría. O sea, yo pongo la verdura, le echo el agua y lo pongo en la olla. No, como son vitaminas hidrosolubles, ahí se van. Entonces, debe estar el agua ya burbujeante para introducir el alimento. Ok, profe, gracias. Y la última pregunta, muchachos, pues quisiéramos responderles a todos y también pues, quisiera agradecerles las preguntas que nos han hecho y que sé que este tema se presta para muchas preguntas de parte de ustedes, pero bueno, entenderán que el tiempo es corto. Sin embargo, la intención de esta charla es muchas veces precisamente invitarlos a participar en la medida de lo posible y si la universidad no lo permite, que pues va por, digamos, por buen camino la cosa y es tener ya el tema como un curso o como una ayuda para cada uno de todos ustedes durante el próximo semestre. Sí, Entonces, la idea, qué pena te interrumpo, Hugo, la idea, porque pues vi por ahí un comentario, sí es demasiada información, la idea era como meter como un de todito en un espacio de 45 minutos, 50, para que pudieran mirar a grosso modo lo que es no solamente la nutrición, que de por sí es un mundo, sino que la nutrición deportiva es otro mundo adicional. Entonces sí, suele ser un poco abrumador, puede llegar a ser un poco también frustrante, porque sé que muchas personas tienen muchas dudas y que un profesional siempre le responda, depende, o sea, uno se queda como, pero ¿por qué? O sea, si te estoy preguntando algo, ¿por qué me vas a decir depende? Y es que en realidad no es que uno quiera ser como egoísta con el conocimiento, porque muchachos, en nutrición no hay verdades absolutas y eso también va a depender mucho de la formación del profesional. O sea, lo que yo les puedo decir, otro nutricionista puede llegar a decir otra cosa completamente distinta y va a depender mucho de la formación. O sea, para acá, para no entrar y irnos, porque nos podemos quedar, yo creo que como hasta la medianoche. No sé si ustedes han visto, hay nutricionistas que dicen sí a la leche, consuman leche de vaca, y hay otros que son anti-leche. No, la leche de vaca da cáncer, eso es inflamatorio, no sé qué, tan. Entonces, o sea, no son como bandos, pero sí va a depender como de la formación y de la mirada de ese profesional. Entonces, a la hora de dar uno como recomendaciones, pues sí, también va a depender como de esa experiencia y de ese manejo, de esa experticia que tenga el profesional con respecto a ese tema. Por ejemplo, yo a un deportista, puedo asesorar a un deportista y le puedo poner una dieta de 3 gramos por kilogramo de peso de proteína. Y puede llegar una nutricionista clínica y me dice, le vas a dañar, le estás dañando el riñón. Y me lo fundamenta con estudios, con soportes. Y yo respeto, pero es otra área de la nutrición. Y con todo su respeto, yo le digo, no le estoy dañando el riñón porque es que yo lo estoy utilizando para X cosas, ¿sí? Entonces, sé que resulta un poco frustrante porque en nutrición todo el mundo cree saber de nutrición y de hecho hay demasiada información que puedes encontrar, por eso mucha gente eh, cree saberlo. Entonces siempre te vas a encontrar de un buen profesional una respuesta depende. ¿De qué depende? De conocer a esa persona, porque cada persona es un mundo completamente distinto y yo tengo que sentarme, analizar ese mundo para saber qué se adapta a él y darle la mejor recomendación. Ahora sí, no te interrumpo más. La última pregunta. Gracias por la aclaración. La última pregunta entonces es, ¿qué tan recomendable es el consumo de suplementos alimenticios? Bueno, ¿quién me hizo la pregunta para que aquí que tengo el chat abierto me diga qué suplementos alimenticios? Sí, Porque sí, la pregunta es súper ambigua. sí. Entonces, la persona que hizo la pregunta, deme más información para poderle responder. Mónica Viviana García, bien pueda, prende el micrófono que la profe. Mónica, te escuchamos, cuéntame. Bueno, pues no sé, por ejemplo, esos que anuncian como en la televisión, puede ser los tarritos rojos, qué sé yo, de esos, que es Multivitamínicos. como hace como que anuncian, sí, eso, multivitamínicos. Ok, bueno, excelente tu pregunta, gracias Mónica, porque
Yo creo que con este tema del COVID, casi todo el mundo ha empezado a consumir multivitamínicos. Y bueno, ¿de qué va a depender? Si yo tengo un adecuado aporte en mi dieta de vitaminas y minerales, yo no necesito un multivitamínico. Cuando yo, Aida Pacheco, como nutricionista, digo, necesitas suplementarte con un multivitamínico, cuando yo, por medio de un examen de sangre, puede evidenciar que hay una carencia de determinada vitamina. ¿Sí? ¿Qué pasa? Las vitaminas, nosotros no tenemos reservas grandes de vitaminas. Por eso, o sea, nosotros consumimos las vitaminas y los minerales, se utilizan en los diferentes procesos que tenemos que hacer en nuestro cuerpo, y ya, o sea, ellas no se guardan por mucho tiempo, no es como, por ejemplo, el glucógeno que se almacena en el hígado y en el músculo, no. Entonces, cuando yo tengo un consumo excesivo de X vitamina, lo que va a pasar es que yo lo voy a eliminar a través de la orina. O sea, excesivo, o sea, no hablemos de excesivo, hablemos de moderado, ¿sí? Cuando yo tengo un consumo por encima de lo que yo necesito de mis vitaminas y minerales, yo lo que voy a hacer es eliminarlas a través de la orina. Entonces, ¿qué va a pasar con esos multivitamínicos que en muchas ocasiones son muy costosos? Porque hay gente que le dice a uno, tome yo no sé qué veg y bla, 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 y bueno, en mil marcas que existen, son costosos, y los voy a eliminar a través de la orina, lo que estoy haciendo es perder plata. Y cuando ya ese consumo es excesivo, hay unas vitaminas que empiezan a causar toxicidad. Y esa toxicidad por consumo de vitaminas me puede generar problemas de piel. Hay diferentes tipos de patologías que se empiezan a presentar, como por ejemplo la pelagra, que es como la descamación de la piel. En la lengua también empiezan a aparecer unas cosas que se llaman petequias, que son unos punticos, pero eso tiene que ser con consumos excesivos que yo cause una toxicidad, porque lo normal de mi cuerpo es, lo consumí, lo utilicé, y lo que no me sirvió, ¡pum!, lo boté. En cuanto a vitaminas y minerales, porque de resto todo se acumula como grasa, menos las vitaminas y minerales, eso no se acumula, pero los carbohidratos, las proteínas y las grasas en exceso se acumulan como grasa. Las vitaminas y los minerales, el exceso lo voy a eliminar, y si ya es muy, muy, muy excesivo, me va a causar una toxicidad y sí voy a tener pues como unos efectos adversos. Pero las toxicidades son cantidades muy excesivas. A lo largo pues de mi experiencia como nutricionista, nunca he visto un paciente con toxicidad por vitaminas. O sea, me lo enseñaron en la universidad, sí, pero nunca lo he visto en la vida real. Entonces, no. Creo haber contestado, no sé, tu pregunta, Mónica. Si no, pregúntame, escríbeme para ahondar más allí. Listo. Profe, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, agradecerle primero que todo a la profe Aida por la charla. Me parece que se tocaron muchos temas muy importantes, que como lo manifestó ahorita, pues le abre a uno el panorama, y digamos que se tocaron varias cositas, y que bueno, queda ahí en ustedes entonces, muchachos, participar, preguntar, indagar acerca de todos estos temas, y pues en el momento en que nosotros podamos o se nos dé la autorización para entonces poder arrancar, digamos, con este tipo de charlas o de curso el próximo semestre, que es de una forma más seguida, que es lo que se espera, y que ustedes puedan recibir una información muchísimo, digamos, más completa, en el sentido de que los temas sean abarcados uno por uno, y que ustedes también tengan pues como esa ayuda a la par de lo que realizan, sea en sus casas o como actividad física, recreativa, o como deporte de competencia, y que ustedes puedan utilizarlo, ¿cierto?
A la profe mil gracias. Ojalá podamos seguir contando con ella pues durante el próximo semestre también. Y bueno, ustedes muchachos, agradecerles por la asistencia. Cualquier pregunta, duda, con mucho gusto en el chat nos la pueden dejar. Vamos a dejar un momentico abierto para que nos ayuden, por favor, con el diligenciamiento de la asistencia, que ese es el link que estamos enviando, y así nosotros podemos soportar a la universidad para que estas actividades se sigan manteniendo durante todo el semestre, que su asistencia es nuestro soporte para poder seguir funcionando de una buena manera y que nos acepten pues como todo este tipo de programas. Muchas gracias a todos, profe. Gracias a ti, Hugo, por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, pues por la asistencia. Para mí es demasiado gratificante que cada vez más personas se interesen por este tema que es la nutrición. Es demasiado apasionante y que decidan hacerlo pues con personas profesionales. No, no a la más fácil de a lo que encuentre por el internet o lo que me diga X influencer o porque yo vea al deportista que yo, como el que yo quiero ser, lo haga, sino pues siempre buscar desde la academia estos espacios para seguirnos formando. Igual uno todos los días sigue aprendiendo y esto es algo que todos los días es de estudiar y de aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchachos, que estén muy bien. Una feliz noche.